Muy bien, con esta lectura llegamos al final de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Escuchen lo que Dios tiene que decirnos a través de esta porción de su palabra. Versículo 1 del capítulo 16. De ahí en adelante dice el apóstol Pablo: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región. Iré a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Esta vez no quiero verlos solo de paso. Más bien, espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranatha. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, guíenos en esta hora. Muéstranos lo que tienes para nosotros en esta porción de tu palabra. La flor se seca, la hierba se marchita, pero tu palabra perdura para siempre. Que tu palabra, Señor, obre de tal manera en nosotros que podamos hacer lo que dice Pablo, que podamos amarte. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, llegamos al final de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué le dirían ustedes
a una iglesia como la de los Corintios antes de despedirse. Como hemos visto, la iglesia de los Corintios era una iglesia lejos de ser perfecta. Había divisiones, había pleitos, había demandas, inmoralidad, había orgullos, estaban peleando por quién tenía los mejores dones. Incluso algunos dudaban de la resurrección. ¿Cómo terminarían ustedes una carta dirigida a una iglesia donde encontramos todo esto? Si eres como yo, probablemente te estarás preguntando, nos estaríamos preguntando si la gente de la iglesia realmente eran cristianos, si verdaderamente estaban comprometidos con Dios. ¿A poco no pensamos eso cuando alguien falla? ¿A poco no decimos, uy, y dice que es cristiano? ¿A poco no hemos escuchado eso de personas no creyentes? Uy, dice que es cristiano. Pero Pablo no hace eso, vean, después de recordarles el evangelio, después de dedicarle un capítulo entero al tema de la resurrección de Jesús como el poder de Dios para cambiar, para transformar a los corintios, él da las últimas instrucciones a la iglesia. Y estas instrucciones de Pablo demuestran su confianza en el evangelio. La confianza de que Dios puede cambiar a las personas por el poder de su palabra. Por eso Pablo puede cambiar de tema sin ningún problema. Termina hablando de la resurrección en el capítulo 15 y luego simplemente le da vuelta a la página y les deja las instrucciones finales a los corintios. Y si algo podemos ver en este último capítulo de la carta, es esa esperanza de Pablo. Una esperanza que se ve reflejada en tres cosas. Una esperanza que se ve reflejada en las peticiones que le hace Pablo a los corintios. Una esperanza que se ve en la alegría de Pablo. Y una esperanza que Pablo tiene por el amor a Dios. Vean, si Pablo no tuviera esta esperanza, creo que Pablo no perdería el tiempo pidiéndole a los corintios que vivieran de cierta manera. Sin embargo, en este último capítulo podemos apreciar varias peticiones de Pablo. De manera particular, vemos tres cosas que Pablo les pide a los corintios. Como pastor, la primera de ellas me pone algo nervioso. La segunda, hasta cierto punto, es algo que se espera de cualquier pastor, de cualquier líder religioso. Y la tercera es algo que todo pastor desea que suceda en la iglesia. Vean, ¿por qué les digo que la primera petición de Pablo me pone nervioso? Bueno, vean lo que Pablo les pide a los corintios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 11, de una u otra manera, Pablo se la pasa hablando de un tema. Un tema por el cual muchas iglesias cristianas en nuestro tiempo, contemporáneas, son criticadas. Pablo se la pasa hablando de recursos económicos. Les pide a los corintios dinero, ¿no? Y esta es una de las críticas en contra de la iglesia. No, ahí te van a quitar todo tu dinero, te van a dejar pobre, ¿no? Pero si ponemos atención, Pablo comienza hablando de una colecta para los creyentes. Y tal vez esta es la parte más fácil de explicar, ¿no? Pablo comienza a hablar de esta forma, en esta sección, porque está respondiendo una pregunta de los corintios. Vean cómo comienza Pablo en el versículo 1. En cuanto a la colecta,
En cuanto a esto, ¿no? Cuando usamos esta frase es porque alguien nos hizo una pregunta. En cuanto a esto que me preguntaste, quiero decirte esto, ¿no? Pero luego Pablo habla de una visita que quiere hacer a los corintios. Y cuando expresa este deseo de pasar un tiempo con ellos, él dice que no quiere llegar solo de paso. En el versículo 7, Pablo dice, esta vez no quiero verlos solo de paso, más bien quiero permanecer en algún tiempo con ustedes, si el Señor así lo permite. Además de pasar un tiempo con ellos, de ver cómo están, de ver cómo han crecido en su fe, Pablo habla de otro propósito de su visita. El versículo 6 dice cuál es ese propósito. Dice, es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. ¿Cuál es? Por lo menos parte del propósito de Pablo de visitar a los corintios. Que lo ayuden a seguir su viaje. ¿Y qué implica eso? Implica apoyo material, apoyo económico. Y por si fuera poco, Pablo ya habló de esta colecta para los creyentes de Jerusalén. Y luego está hablando de que lo apoyen a él. Y por si fuera poco, otra vez en los versículos 9 y 10 habla de este espinoso tema de los recursos materiales. Y en esta ocasión les pide a los corintios que apoyen a Timoteo. Que no lo menosprecien. ¿Por qué? Bueno, porque Timoteo era un pastor joven, probablemente en sus 20s. Y Pablo les dice que no lo menosprecien, pero les dice que lo apoyen también para seguir su viaje. Para que Timoteo pueda regresar a donde Pablo está. No, son 11 versículos en un capítulo que tiene 24. ¿No son muchos versículos para hablar de lo mismo? No son muchos versículos hablando de pedir dinero. ¿No le da pena a Pablo hablar de lo mismo por tanto tiempo? No, porque aquí está escrito, lo vemos, ¿no? Y no le da pena porque vean, en primer lugar, la colecta de la que habla no es para él. Es para creyentes en Jerusalén, para otros cristianos que están en necesidad. Luego, en el caso del apoyo para él y para Timoteo, bueno, estos apoyos son para continuar sus viajes, para continuar cumpliendo el llamado que Dios les hizo de llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Pablo no está levantando apoyo para tener una vida cómoda. Es más, de hecho, escuchen el versículo 9. Porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Pablo va a trabajar. Y dice, a pesar de que hay muchos en mi contra. Pablo va a ir a Éfeso, donde hay muchas personas que se le oponen, pero va a ir a pesar de eso. Se va a quedar ahí y va a predicar el evangelio. La segunda petición que hace es un paquete, así voy a decirle que es un paquete, son varias cosas. En los versículos 13 y 14 Pablo dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Esta segunda petición es la que les decía que se espera de cualquier pastor, de cualquier líder espiritual, que les pida a la gente que vivan de cierta manera, no hagas esto, haz esto, ¿no? Y la tercera petición tiene que ver con la actitud de los corintios para con aquellos que sirven a otros, tengan o no tengan un cargo oficial. En los versículos 15 y 16 Pablo dice, bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a la disposición de aquellos
y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Estos versículos son un tanto difíciles de traducir. Hay otra versión de la Biblia, además de la NBI, la Nueva Biblia de latinoamericana o de las Américas, que nos ayuda a entender exactamente lo que Pablo quiere decir. Esta versión dice: los exhorto, hermanos, y lo hace como un paréntesis, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Los exhorto a ¿qué? Que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Esta tercera petición es algo que todo pastor desea que suceda en la iglesia. Que en lugar de criticar a los que hacen cualquier cosa, todos se pongan al servicio de los que están sirviendo a otros. Es que no me gusta ponte al servicio de otros. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Corintios. ¿Ves a estos que están sirviendo? Ponte al servicio de ellos. Ahora, piénsenlo en lo siguiente. ¿Por qué después de escuchar todos los problemas que están atravesando los corintios, todas las cosas que están pasando en la iglesia de los corintios, Pablo les pide esto? Lean la carta a los corintios en su totalidad, los 16 versículos. Cuando vayan a su casa, les van a tomar 15 minutos. Lean toda la carta a los corintios. Capítulo tras capítulo encontramos problema tras problema. ¿Para qué molestarse dándoles instrucciones si parece que la iglesia está en bancarrota moral? La respuesta es simple. Pablo no ha perdido la esperanza. Pablo tiene esperanza en que el evangelio, que es el poder de Dios, va a transformar a los corintios. Y Pablo acaba de recordarles este evangelio en el capítulo 15. Pero saben, esta no es la única razón de la esperanza de Pablo. Pablo no les hace estas peticiones solamente por esto, porque confía en lo que les está escribiendo en la carta. Parte de su esperanza se aprecia no solo en sus peticiones, sino en la alegría que tiene Pablo. Escuchen los versículos 17 y 18. Pablo dice: me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Estos tres hombres le hicieron llegar a Pablo un montón de preguntas, un montón de dudas que los corintios tenían. Le dieron un reporte de la iglesia. Y esta carta es el resultado de muchas de esas dudas, de muchas de estas preguntas, del reporte que estos hombres le dieron a Pablo. Nuevamente, si ustedes son como yo, y quizá pensaríamos, bueno, más que alegría, estos hombres parece que le dieron un dolor de cabeza a Pablo. Me están diciendo todas las cosas malas que suceden en la iglesia. ¿Cómo que alegría? Bueno, quizá hasta Pablo hubiera pensado eso si los hombres hubieran llevado solamente malas noticias. Es verdad, la iglesia de los Corintios tiene un montón de problemas, un montón de detalles, no es perfecta. Pero no todo estaba perdido, no todo es malo. Escuchen otra vez lo que dice Pablo que hicieron estos hombres. Ellos han suplido lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que los corintios no podían darle a Pablo? ¿Qué no le podían dar los corintios a Pablo? ¿Dinero? No, porque cuando Pablo le pide a los corintios que cada uno aparte cada semana
algo de su ingreso para ayudar a los otros creyentes, los creyentes en Jerusalén y que tienen necesidad, Pablo asume que ellos los van a apoyar. Cuando Pablo les adelanta que espera visitarlos y quiere que le ayuden a continuar su viaje, que quiere que ayuden a Timoteo a continuar el suyo, eso dice que la iglesia puede hacerlo. ¿Qué es entonces lo que la iglesia no puede darle a Pablo? Bueno, porque están lejos, no puede darle ciertas noticias. Pablo ha escuchado acerca de las divisiones, los pleitos, de las demandas, del orgullo, de la inmoralidad que hay en la iglesia. Ha escuchado que se están peleando por los dones. Hay algo que los corintios no pueden darle a Pablo, porque los corintios están lejos. ¿Qué no le pueden dar? Seguridad. No le pueden dar paz, de que a pesar de todo, hay cosas buenas en la iglesia. ¿Pero qué hacen los corintios? Bueno, llegan estos 3 hombres, envían a estos 3 hombres y vean lo que sucede. Ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Lo que tenía inquieto a Pablo no era el apoyo material. Cuando Pablo fundó la iglesia de los Corintios, no recibió ni un centavo de parte de ellos, de parte de la iglesia. ¿Se acuerdan? Capítulo 9. Lo que tenía inquieto a Pablo era la condición espiritual de la iglesia. Y estos 3 hombres que llegaron se encargaron de decirle a Pablo, no solo las cosas malas que estaban pasando en la iglesia, se encargaron de decirle a Pablo que no todo eran malas noticias. De hecho, ellos mismos eran el testimonio de que así como estaba la iglesia, había personas que estaban sirviendo a los creyentes, que estaban dejando sus preferencias, sus gustos a un lado para servir a otros. ¿Cuántas veces nosotros nos enfocamos solamente en lo malo que sucede? Ahora, no se trata simplemente de ser positivos. Pablo no ignora todo lo malo que hay en la iglesia. Pablo lo reconoce y de hecho los exhorta a cambiar. Les recuerda el evangelio. Pero Pablo no dice, ¿para qué les escribo? Son un caso perdido. Estoy desperdiciando tinta, estoy desperdiciando mi tiempo. No. Algunos de nosotros necesitamos dejar de ver solo lo malo, solo lo negativo. Y saben, admito que yo soy el primero que debe cambiar esto. Porque yo soy un perfeccionista y siempre estoy pensando cómo hacer las cosas mejor. ¿Qué podemos corregir? ¿Qué debemos cambiar? Y se me olvida alegrarme por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios está haciendo. Se me olvida celebrar lo bueno que Dios ha hecho. No todo está perdido. Nunca estarán las cosas completamente perdidas, porque Dios sigue obrando en todo tiempo. El Salmo 121, versículo 4 dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y saben, en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo hace una declaración increíble. Él dice que de los 2 pueblos, Dios ha hecho uno solo. Capítulo 2 de Efesios. Ahora, ¿de qué pueblos está hablando Pablo? Para los judíos solamente había dos sopas. El pueblo de Dios, Israel, los judíos y los gentiles. Y ellos no se podían ni ver en pintura, porque los judíos se sentían superiores. Nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros nos escogió Dios. Y Pablo dice que estos 2 pueblos, más adelante en el capítulo 2, dice que de estos 2 pueblos, bueno, ahora son conciudadanos, pero pertenecen a la misma nación. Dice que estos 2 pueblos ahora son una familia, ahora son un templo.
No, Pablo está hablando de la iglesia. Este es el pueblo de Dios. Y el salmista dice, jamás duerme ni se adormece el que cuida, podríamos decir, de la iglesia. Por último, vean todas las veces, en 3 versículos, encontramos 5 veces la idea de mandar saludos. Les mando saludos, les mandan saludos, ellos también les mandan saludos. A pesar de todo lo malo en la iglesia, hay otros cristianos que les mandan saludos a la iglesia. No los ven como bichos raros. No, hombre, ni son cristianos. Y esto es evidencia de que el evangelio es real y el evangelio realmente cambia a las personas. Ahora, si dejamos un poquito de lado la experiencia personal de Pablo, podríamos pensar lo siguiente. Ok, bueno, Pablo exhorta a los corintios a desprenderse de sus recursos materiales, a permanecer en la fe, aunque sea difícil muchas veces. Los exhorta a cambiar su actitud para con los demás. Pero la pregunta es, ¿por qué harían eso los corintios? Ahí está la experiencia personal de Pablo. Él cree que los corintios van a cambiar, pero bueno, ¿por qué harían eso los corintios? ¿Por qué se desprenderían de sus bienes? ¿Por qué estarían dispuestos a sufrir para permanecer en la fe? ¿Por qué van a cambiar su actitud? Y la respuesta es por el amor a Dios. Pablo acaba de recordarles el evangelio a los corintios en el capítulo anterior. Y como parte del evangelio vimos que Pablo pasó un buen tiempo hablando de la resurrección, ¿se acuerdan? La resurrección no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento. Pablo nos dio evidencia de que en realidad sucedió. ¿Cómo? Dijo, se apareció a Pedro, se apareció a los 12, en 1, 2, 3, varias ocasiones, se apareció a más de 500 a la vez. Y muchos de esos todavía viven, dice Pablo. Pueden ir a preguntarles. Ahora, si lo pensamos, hay gente que piensa que toda esta idea, que el Nuevo Testamento fue escrito por hombres, que lo inventaron hombres. Piensen esto, o sea, si los discípulos hubieran inventado este evangelio, si Jesús no hubiera resucitado, esto fue lo que predicaban ellos. ¿Ustedes creen que hubieran estado dispuestos a morir como murieron? Todos fueron ejecutados por su fe. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Tenemos evidencia, Pablo nos ha dado evidencia de que la resurrección realmente sucedió. Y si en realidad sucedió, esto significa que lo mejor de este mundo, lo mejor que este mundo nos puede ofrecer, no es lo mejor. Que hay algo mucho mejor, algo mucho más grande que podemos experimentar que lo mejor en este mundo. Por eso Pablo confía en que los corintios se van a desprender de sus recursos materiales para ayudar a otros, para sostener a pastores, para sostener a misioneros. Por eso Pablo confía en que los corintios se van a mantener en la batalla de la fe, aunque a veces sea bien difícil. Por eso los corintios pueden cambiar su actitud hacia los otros. Aunque no les guste lo que hacen, pueden servirlos. Porque las mejores cosas de la vida están por venir. Y algunas de ellas no las vamos a ver en esta vida, pero son reales. Las vamos a vivir, las vamos a recibir gracias a la resurrección de Jesús. Pero saben, ni siquiera esa es la razón por la que un cristiano se desprende de sus recursos materiales. Por la que un cristiano se mantiene en la batalla de la fe. Por la que un cristiano cambia su actitud hacia los demás. En el versículo 22, Pablo dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata.
Escuchen, hay muchas personas en el mundo que se privan de muchas cosas. Y se privan de cosas muy buenas. ¿Por qué? Bueno, porque su intención es, bueno, me voy a sacrificar ahorita para después disfrutar. Voy a ahorrar ahorita, me voy a apretar el cinto para en 5 años poder disfrutar. Voy a ahorrar ahorita, me voy a esforzar ahorita para después vivir de mis rentas. Ahorita no puedo hacer eso, ahorita no puedo ir allá, no puedo, pero un día lo haré. De eso no se trata la vida cristiana. El Dios de la Biblia no nos ofrece una mejor vida por hacer ciertos sacrificios en la vida. Pero pareciera que muchos de nosotros así vivimos. Voy a hacer estos sacrificios aquí para que allá Dios me dé. ¿Qué es eso? Salvación por obras. Estoy tratando de salvarme. Estoy tratando de alcanzar la mejor vida por mis propios esfuerzos. Pero bueno, el Dios de la Biblia nos ofrece una mejor vida a pesar de que nosotros le fallamos constantemente. Esa es la razón por la que Jesús murió en la cruz. Él murió por nuestros pecados, dice Pablo. Esta es la razón por la que un día estaremos en un mundo perfecto. No por mis sacrificios, sino por el sacrificio de Jesús. Ahora, esta oferta de Dios es solamente para los que admiten que son peor de lo que creen. Normalmente eso significa que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Quiere decir que yo no soy tan bonito, que no soy tan bueno como pienso. Si Jesús murió por mí, si Él tomó mi lugar, eso es lo que yo merecía. Soy peor de lo que creo. Pero cuando alguien ve esto, dice, wow, soy peor de lo que creo, pero a pesar de que soy peor de lo que creo, Jesús murió por mí. Es decir, al ver el gran sacrificio de Dios para salvarnos, el cristiano puede ver el amor de Dios. Y al ver el amor de Dios, entonces el creyente, el cristiano decide amar a Dios. Es bien interesante porque Pablo, siempre que habla del amor, utiliza la palabra agape. Esta palabra tiene que ver con servir a otros, con hacer sacrificios por los demás. Es un amor sacrificial. Pero en esta ocasión, Pablo no utiliza esa palabra. En lugar de la palabra agape, Pablo utiliza el término fileo. Este amor fileo, vamos a llamarle, tiene que ver con afecto. Vean, muchas personas, en muchas religiones, se la pasan haciendo sacrificios. Pero es lo que está diciendo Pablo. Pablo sabe que no todos en la iglesia aman a Dios de esta manera. No solamente con este amor agape, sino que en este amor fileo. En la iglesia, Pablo dice, hay personas que no aman a Dios con este amor fileo. No hay afecto en ellos hacia Dios. La vida cristiana de muchas personas consiste simplemente en una serie de sacrificios. Pero no hay un afecto por Dios. ¿No les ha pasado en ocasiones que por más que nos esforzamos, por más sacrificios que hacemos, no nos sentimos más cerca de Dios?
¿Saben por qué? Porque no estamos amando a Dios con este amor fileo. Bueno, ¿y cómo le hacemos entonces? Porque sabemos una parte, sabemos que necesito hacer yo, ponerlo a Él, y eso requiere sacrificio de mi parte. Pero eso lo tiene cualquier religión. ¿Cómo puedo pasar de ahí a tener un afecto por Dios? Toda la carta de Pablo a los Corintios, todas sus cartas nos recuerdan la forma en la que pasamos simplemente del amor agape a este amor fileo es volteando a ver, pensando, meditando, repasando lo que Jesús hizo por nosotros. En su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, Pablo dice, quien siendo por naturaleza Dios, se está refiriendo a Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo esto lo hizo Jesús por ti y por mí. ¿Quieres amar a Dios con este amor fileo? Piensa en esto, medita en lo que esto significa. Repásalo una y otra vez en tu mente y en tu corazón. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque a pesar de todo, podemos tener esperanza. Y podemos tener esperanza no porque seamos capaces, no porque tengamos la fuerza de voluntad necesaria para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Tenemos esperanza por la obra de Jesús. Tenemos esperanza por el poder de tu palabra, por el poder del Evangelio. Y así que te rogamos que tú obres de tal manera que podamos aferrarnos a la obra de tu Hijo Jesús, a su muerte para perdonar nuestros pecados y a su resurrección para asegurarnos todas tus bendiciones en un mundo perfecto. A su caminar en este mundo que nos recuerda que por más difícil, por más horrible que sea la situación que atravesamos, tú caminas a nuestro lado. Ayúdanos a tener la esperanza de Pablo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.